Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. A esa razón de cambio instantáneo. ¿Estamos? Ahora, esos problemas que teníamos acá, pues afortunadamente ya me dan el modelo, es decir, ya me dicen que tengo que derivar. Sin embargo, hay problemas que no me dan el modelo, pero sí que podemos darle un significado a esas razones. Entonces, vamos a ver aquí un tema que se llama razones de cambio relacionadas. Las razones de cambio relacionadas son razones de cambio en las cuales nosotros tenemos que tratar de describir un modelo que relacione las variables que se relacionan. Es decir, es un poquito más complejo que el caso anterior. En el caso anterior solo derivada y le da un significado ya. Aquí nosotros debemos debemos ser capaces de encontrar el modelo que describa la relación entre dos variables para poder encontrar esa razón de cambio. ¿Estamos? Ese es el objetivo de este tema. Determinar la relación, por eso aparece aquí relacionadas, de dos variables, solamente dos variables, para poder definir la razón de cambio que las representa. ¿Estamos? Para eso, pues de una vez nos vamos con el ejemplo. Y si ya están por dormirse, por favor, pellizquense, brinquen, estiren los brazos, pues muevan el cuello, muevan los pies o algo, porque esta parte es bien importante. Es una de las más importantes que vamos a usar aquí para aplicar las derivadas. Entonces, vamos con nuestro ejemplo número 1. A ver, nuestro problema dice así. Cada lado de un cuadrado se incrementa a una razón de 6 centímetros sobre segundo. ¿Con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 centímetros cuadrados? ¡Qué intenso! Miren, cada lado de un cuadrado se incrementa a una razón de 6 centímetros sobre segundo. ¿Con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 centímetros cuadrados? Bueno, cuando yo estudiaba matemática 1, porque en matemática 1 nos enseñan a hacer funciones y espero que ustedes les hayan realizado a modelar, pues a modelar problemas, ¿verdad? El ingeniero nos explicaba de que existe una serie de pasos para poder construir ese modelo. Entonces, voy a yo escribir aquí cuál es esos 4 pasos que él me dio. Denme un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. Listo, vamos a escribir aquí. Pasos para construir una función. Los pasos que él daba, paso número 1, era leer el problema. Y con leer el problema, él prácticamente lo que nos estaba diciendo es que nosotros intentáramos comprender el problema. Eso es. Intente comprender el problema, identificando las cantidades que cambian y las cantidades que no cambian. Eso es bien importante. Porque en un problema, más en estos de razones de cambio, puede que existan cantidades que van a cambiar y cantidades que no van a cambiar. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para comprender eso. El paso número 2.
al color que teníamos antes. Dibujar el problema. Siempre es útil realizar un diagrama del problema. En el que podamos comprender cómo cambian las cantidades. A él, el ingeniero que me dio el curso, le llamaba un diagrama dinámico. Ese diagrama dinámico era prácticamente dibujar o intentar dibujar cómo es que el fenómeno que está cambiando funcionaba. Vamos a poner aquí. Dibujar el diagrama, realizar un diagrama del problema en el que podamos comprender cómo cambian las cantidades. Un diagrama dinámico es un buen apoyo porque ayuda a comprender cómo cambian las cantidades en el problema. ¿Vamos? El problema número 3, lo que él decía como tercer paso, era intentar escribir una ecuación que relacione las cantidades que el problema proporciona. Cuando tengamos este caso, nosotros tenemos que estar muy bien sabidos de muchos elementos. Por ejemplo, para esto hay que apoyarse de formularios, tablas, ecuaciones, cosas por el estilo. Por ejemplo, en este problema, noten que me están hablando de un cuadrado. Bueno, entonces me están hablando del lado de un cuadrado y me están hablando de un área. Noten, por favor, que aquí dice el lado de un cuadrado y aquí dice el área. Pues entonces, como tengo el cuadrado y el área, pues tendría yo que encontrar o recordarme de una ecuación que me defina cómo se relaciona el lado de un cuadrado y el área de un cuadrado. Es decir, tener la ecuación de cómo se calcula el área de un cuadrado. ¿Estamos? Y como paso número 4, si esto me deja, está. Pero de color gris. Ya podemos derivar. Después de haber construido el modelo, pues ya podemos aplicar las derivadas para calcular las razones de cambio que el problema necesita. ¿Estamos? Esos son los 4 pasos que este ingeniero Pinera, que fue el apellido del ingeniero que me dio en el curso, nos explicaba para poder tener problemas de estos. Siempre, siempre el seguirlos era un apoyo. Nos permitía poder resolver mejor el problema. Y créanme, a mí me ayudó un montón. Tal vez a ustedes les ayude, pues tal vez no. Tal vez ustedes aprenden de otra manera. Tal vez lo aprenden ustedes de una manera más fácil. Pero a mí me ayudó un montón. Me ayudó a comprender bien cómo teníamos que resolver ese tipo de problemas. Muy bien, ya que hemos entonces repasado esto de la era de piedra que me enseñaron a mí, podemos intentar resolver nuestro problema. Dice, cada lado de un cuadrado se incrementa a razón de 6 centímetros sobre segundo. ¿Con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 centímetros cuadrados? A ver, pues. Primero, miremos, leer el problema. Dice. Intente comprender el problema, identificando las cantidades que cambian y las cantidades que no cambian. Cada lado de un cuadrado se incrementa a razón de 6 centímetros sobre segundo. Entonces, imagínense, nosotros tenemos un cuadrado en el que sus lados están aumentando. Como sus lados están aumentando, pues por lo tanto el cuadrado se hace cada vez más grande. Por lo tanto, sus lados aumentan y, según lo que el problema me dice, su área también se incrementa.
pero nosotros queremos determinar a qué rapidez está aumentando esa área, ¿ven? A qué rapidez aumenta o se incrementa el área, exactamente cuando el área es de 16 centímetros cuadrados. Vamos a dibujar el problema, y aquí es donde vamos a dibujar nuestro diagrama dinámico. Entonces, imaginemos que tenemos aquí un cuadrado, voy a usar los cuadritos de mi cuaderno, y voy a dibujar aquí, ven, un cuadrado. Eso es un cuadrado, ¿no? Supongamos que ahorita este cuadrado pues tiene aquí 2 centímetros y 2 centímetros. Ahí está. Y por supuesto pues 2 centímetros porque el cuadrado tiene la característica de que sus lados pues miden lo mismo, ¿no? Ahora, el problema dice que el cuadrado se incrementa en 6 centímetros cada segundo. Entonces, ¿qué pasa después de un segundo? Pues después de un segundo, los lados se han incrementado. Pero si se han incrementado, significa que se han incrementado 6 centímetros. ¿Cuánto es la longitud de cada lado del cuadrado ahora? ¿Quién me dice? 8. 8 centímetros, ingeniero. Muy bien. 8 centímetros. Vean entonces que esto ahora es de 8 centímetros, a ver si cabe. Eso significa aquí que ahora tenemos aquí 8 centímetros, por supuesto aquí 8 centímetros, y aquí 8 centímetros, y aquí 8 centímetros. ¿Cuánto era el área del cuadrado aquí? 4. 4 centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y cuánto era el área aquí? 64 centímetros cuadrados. 64 centímetros cuadrados. Bien, 64 centímetros cuadrados. Bueno, entonces miremos. Si yo aumentara otro segundo, ahora tendría un cuadrado de 14 centímetros por 14 centímetros por 14 centímetros por 14 centímetros. Con un área, vamos a ver, 14 al cuadrado son 196 centímetros al cuadrado. Eso significa que, ¿qué variables están cambiando? Pues aquí cambia el lado, porque vemos que están cambiando los lados, pero también está cambiando el área. Hay dos elementos que cambian, el lado y el área. Ahora recordemos, ¿cómo podemos relacionar las variables que cambian? ¿Cómo relacionamos el área y el lado? Pues recordémonos, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Muy bien. Lado elevado al cuadrado. Por lo tanto, vean, aquí ya he relacionado las dos cantidades que cambian. Como ya he relacionado las variables que cambian, pues ya puedo derivar. Y voy a derivar, vean, voy a calcular la derivada del área respecto al tiempo. ¿Por qué respecto al tiempo? Porque el área está cambiando cada vez que el tiempo cambia. Por eso es que estoy derivando respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de L cuadrado? Pues la derivada de L cuadrado, si ustedes se recuerdan, es 2L multiplicado por la derivada de L respecto al tiempo. Ojo, porque ahora ya no vamos a poner L', sino vamos a poner dL de t, porque esta expresión me representa cómo cambia el lado en el tiempo. ¿Estamos? Entonces identificamos aquí un elemento importante. El problema me dice que el lado aumenta 6 centímetros cada segundo. Por lo tanto, eso significa que la variación del lado respecto al tiempo es de 6 centímetros cada segundo. Vean, longitud, tiempo. ¿Estamos? Por lo tanto, para calcular cuánto está cambiando el área respecto al tiempo, yo necesito derivar. Entonces aquí, la derivada del área respecto al tiempo sería 2 veces la longitud. ¿Cuánto mide la longitud? ¿En qué punto? ¿En qué instante quieren que calculemos el aumento del área o la rapidez del aumento del área? Pues lo queremos cuando el área es de 16 centímetros cuadrados. Si el área es 16 centímetros cuadrados, ¿cuánto creen ustedes que mide el lado? 4. Muy bien. Si área es 16 centímetros cuadrados, entonces L es 4 centímetros. Entonces, aquí tienen que ir 4 centímetros. Multiplicado por dL de t, que es 6 centímetros en cada segundo. Multipliquemos.
Pues 2 por 4 es 8 y 6 por 8 es 48. Entonces aquí me queda 48 centímetros cuadrados sobre segundo. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Y así vean, estoy diciendo de que en el instante en el que el área es de 16 centímetros cuadrados, el área está aumentando 48 centímetros cuadrados cada segundo. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende cómo hemos resuelto este problema? ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a hacer varios. Entonces, para que vean cómo podemos ir relacionando las variables que los problemas lo vayan a decir. Ingeniero, disculpe. ¿Sí, dígame? ¿Será que podría repetir la parte de los 48 centímetros cuadrados? Ah, bueno, aquí solo multipliqué. 2 por 4 es 8. 6 por 8 es 48. No, pero, o sea, lo último que dijo, que 48 centímetros Ah, era... ya le entendí. Ya. La conclusión, digamos, ¿no? Le estaba diciendo entonces que el problema me dice que calcule a qué velocidad está aumentando el área cuando el área es de 16 centímetros cuadrados. Entonces, la conclusión sería de que el área se encuentra aumentando 48 centímetros cada segundo cuando el área mida 16 centímetros cuadrados. O cuando el lado mida 4 centímetros, que es lo mismo, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy bien. Recuerden que aquí hicimos la misma idea, ¿no? Si algo aumenta es positivo. Si algo disminuye, entonces es negativo. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos, como les dije. Con esto nos quedamos antes del receso y después del receso también. A ver, el problema dice así. Un tanque cilíndrico, entonces imaginen un cilindro, ¿no? Con 5 metros de radio, se está llenando con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura del agua? Comprendamos el problema. Dice que tenemos un tanque cilíndrico, como un tonel, ¿no? Sí, todos imagínense un tonel. Con 5 metros de radio, o sea, un tonelón. Se está llenando con agua. Le conectaron una manguera, ¿no? Y entonces se está llenando. A razón de 3 centímetros cúbicos cada minuto. Es decir, cada minuto que pasa hay 3 centímetros cúbicos más. O sea, imagínense que lográramos dibujar un cubo que mida 3 centímetros por 3 centímetros, 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. O sea, eso es un centímetro cúbico. Entonces, si tuviéramos 3 de estos cubitos, aquí puse un centímetro y un centímetro. Si tuviéramos nosotros 3 de esos cubitos, entonces esta es la cantidad de agua que entra al tonel cada minuto. Estamos a eso se refiere. Entran 3 cubitos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro cada minuto. Entonces el problema pregunta, ¿qué tan rápido se está incrementando la altura del agua? ¿Sí? Bueno, entonces intentemos dibujar el problema para comprenderlo mejor. Voy a dibujar aquí un tonel, o lo que simule ser un tonel. Y supongamos que la altura del agua es esta ahorita. A ver, voy a colocar aquí, tenemos una altura, pues cualquiera, ¿no? Dice que el tanque tiene 5 metros de radio. Entonces el radio es este. Este es el radio, que tiene 5 metros. El volumen de agua es este. Ese es el volumen. Imaginemos que ya pasó un minuto. Pues, si ya pasó un minuto, díganme ustedes, ¿qué cambió luego de un minuto? La altura El del volumen agua. y la altura. El volumen del agua. Excelente, qué pilas son ustedes. El agua, el nivel del agua aumentó, ¿verdad? Fijo. Entonces, no, pero vamos a hacerlo con el mismo color de antes. El nivel del agua aumentó. Y el volumen aumentó. Entonces vamos a poner aquí, pues, altura sub 2 y un volumen sub 2. Y aquí vamos a poner volumen sub 1 y altura sub 1 porque ya nos dimos cuenta que ellas cambian.
Noten, por favor, que el radio del tanque no va a cambiar, ¿no? Ese va a seguir siendo igual porque no es que el tanque se esté hinchando, ¿no? Entonces, como no cambia el radio, vamos a relacionar con alguna fórmula las variables que cambian. ¿Cómo podemos relacionar el volumen de agua de un cilindro con la altura del cilindro? ¿Algo que se nos ocurra? Con Por pi. radio cuadrado por la altura. Muy bien, con la fórmula del volumen de un cilindro, ¿verdad? El volumen de un cilindro se calcula como pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Esta es la ecuación del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro. Por favor, advertencia. Vamos a poner aquí un signo de advertencia. Cuando nosotros ya tengamos el modelo, vamos a reemplazar las cantidades que sepamos que no cambian. Entonces voy a escribir aquí. Reemplace. Solo las cantidades que sepa que no cambian. Entonces hagámoslo. De las variables que tenemos aquí, pi no es una variable, no, pi es un número. El volumen, el radio o la altura, ¿habrá alguna que no cambie? Sí. El radio. ¿El radio? El radio. Entonces esa va a ser la única. Excelente. Esa va a ser la única que yo voy a reemplazar. Por lo tanto, el modelo va a ser el volumen es igual a pi por 5 al cuadrado por altura. Solo que son metros, ¿verdad? Entonces aquí va a quedar, recuérdense, 5 metros al cuadrado me quedaría metros cuadrados. Entonces recordemos, vamos a guardar aquí que de momento tengo aquí metros cuadrados. Por lo tanto, tengo una ecuación que se llama 25pi por h. Como ya reemplacé las cantidades que no cambian, pues ahora ya puedo derivar. Derivemos entonces. ¿Cuánto es la derivada del volumen respecto al tiempo? Pues no es d', es dv en dt. Y tampoco es 1, ¿verdad? ¿Se recuerdan las reglas de derivación? Me dicen que cuando hay números, pues los ignore y solo derive las expresiones. ¿Cuánto es la derivada de h? ¿Alguien me dice? 1. No, no es 1. DH de DT. Exactamente, es dh dt. ¿Estamos? O sea, la derivada de la altura respecto al tiempo o la razón del cambio de altura respecto al tiempo. Ahí está, ya he derivado. Veamos qué datos me da el problema. Tenemos aquí que el tanque se está llenando a 3 centímetros cúbicos por minuto. Recuérdense que esto es volumen, ¿no? Por lo tanto, el problema me está diciendo aquí que dv en dt, es decir, la derivada del volumen respecto al tiempo, es de 3 centímetros cúbicos por minuto. Por cada minuto. Pero si estábamos trabajando con metros, tenemos que poner todo en metros o todo en centímetros. Entonces hay que hacer conversiones. ¿Se recuerdan que en química ya llevaron química? Fijo, ¿no? Puede que no la hayan ganado, pero ya la llevaron, ¿verdad? Entonces, aquí, minuto. Entonces hagamos una conversión. 100 centímetros es un metro. Pero como está el cubo, entonces aquí le vamos al cubo y aquí también le damos al cubo. Entonces 3 por 1 al cubo, pues es 3. Y aquí se cancelarían los centímetros al cubo con los centímetros al cubo. Y aquí me quedaría dividido 100 elevado al cubo. Y ya quedaría metros cúbicos sobre minuto. Veamos cuánto es 3 dividido 100 al cubo. Esto va a ser un número bien pequeñito. A ver. 3 dividido... 0.03, ingeniero. ¿Otra vez? ¿Cuánto, perdón? 0.03 Ah, de verdad. centímetros, metros cúbicos. No, Pero sí le puso el 100 al cubo, ¿no? ¿O solo 100? me dio
3 por 10 a la menos 6, ingeniero. 3 por 10 a la 6, que serían Igual a mí. 5 ceros, ¿verdad? O sea, 3 por 10 a la Sí. 6, 0.1, 2, 3, 4, 5 y 3. Ahí está. Metros cúbicos sobre minuto. Ahí está. Eso es, vean, metros cúbicos por minuto. Ahora sí, ya podemos reemplazar datos en nuestra ecuación de derivadas, en nuestra ecuación de razones de cambio. Entonces, en vez de poner dB/dt, voy a escribir lo que vale dB/dt, que es 0.5 ceros. Aquí me quedaría entonces 0.000003 metros cúbicos sobre minuto. Eso es igual a 25 pi por dH en dt. Por lo tanto, yo puedo pasar esto al otro lado a dividir. Y aquí me quedaría entonces 0.000003 metros cúbicos sobre minuto dividido 25 pi. ¿Se recuerdan que dijimos que esto estaba en metros cuadrados, no? Entonces aquí me quedaría pues, metros cuadrados. Y eso es igual a dH en dt. Ahora dividamos. Este número que me salió dividido 25 pi. Y ese número todavía más pequeño me queda aquí. 0. ¿Cuántos ceros? Vamos a ver. 2, 4, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 382 metros por minuto. Por lo tanto, la altura se está incrementando 0.000000038.2 metros cada minuto. Pongámoslo en milímetros, ¿no? Para que sean, pues, tal vez algo más funcional. Imagínense, todavía no, 0.00038 milímetros cada minuto. Entonces, dejémoslo así, no tiene sentido que lo pasemos a metros. Esta es entonces la velocidad con que aumenta la altura en el tanque. O sea, casi que nada, ¿no? Pero imagínense esto. Entran 3 centímetros cada minuto. 3 centímetros cúbicos cada minuto es un chorritito como que estuviéramos hablando de 3 gotas por segundo. Se está llenándose el tanque a 3 gotas por segundo. Un tanque que casi que es una piscina, ¿no? Porque tiene 10 metros de diámetro. ¿A qué altura aumentas? ¿A qué velocidad aumenta su altura? Pues va a ser una altura muy pequeña, ¿no? Por eso me salió este dato. ¿Me explico, chicos, cómo hemos calculado entonces la velocidad con la que aumenta la altura? Usando derivadas. ¿Se comprende? ¿Algo que no he comprendido? ¿Me dicen, por favor? Ingeniero, perdón. Dígame. Por ejemplo, en estos casos de modelo, por ejemplo, aquí siempre vamos a derivar lo que no tengamos. No necesariamente. Hay que derivar lo que sepamos que cambie. Porque a veces hay datos que no tenemos, pero que no cambian. A veces. O sea que derivamos lo que cambie. Exacto. Lo que nosotros sepamos que va a ir aumentando o va disminuyendo, siempre tiene una derivada. Gracias, señor. Muy bien. Hagamos otro, porque hay muchos ejemplos que hacer. Vamos a hacer este ejemplo y luego vamos a un receso. Así se despejan un poquito y hacemos más problemas. Voy a hacer algo. Ahí está. Vamos a pegar eso por aquí porque creo que me va a servir. A ver, dice el problema. Un diamante de béisbol es un cuadrado de 90 pies por lado. O sea, 90 pies, 90 pies por 90 pies por 90 pies. Un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base. Bueno, cuando batea en este punto de aquí, miren. Y entonces empieza a correr para acá. Y corre la primera base. Esta sería la primera base. Con una rapidez de 24 pies sobre segundo. Inciso A. ¿Con qué rapidez decrece su distancia desde la segunda base?
cuando está a medio camino de la primera base. Vean pues, cuando el bateador, este chiquitín, se encontraba por acá, la distancia desde la segunda base era esta. Y vean que conforme él se esté moviendo, la distancia cada vez es más pequeña, ¿no? Porque aquí al inicio era grande, luego aquí es más pequeña, luego aquí más pequeña y luego aquí es muy pequeña. Por lo tanto, esa distancia se va haciendo más pequeña. Por lo tanto, el problema me pregunta con qué rapidez decrece su distancia desde la segunda base cuando está a medio camino de la primera base. Luego el inciso B me dice, ¿con qué rapidez se incrementa su distancia desde la tercera base en el mismo momento? Vean, por favor, que aquí la distancia va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Voy a copiar también este chiquitín. Y vamos a hacer nuestro diagrama dinámico aquí. Vamos a pegar nuestro medidito por acá. Imagínense que él está aquí donde dice, ¿verdad? Ahorita. Luego lo vamos a mover. Ah, creo que no lo voy a poder mover. Sí, caray. Ya está más adelante. Otra vez. Ya está por aquí. Va, miremos pues. Vamos a dibujar distancias. Vamos a suponer que se mide desde aquí. Primero, este chiquitín se encontraba a esta distancia que vamos a llamar D. No, mejor D no. Mejor voy a llamarla L. Ahí está. Luego, él ya se encontraba por acá. Esta distancia L. Y por último, ya se encontraba por acá. L. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra distancia va cambiando? Pues si ponemos la distancia que él se encontraba desde el home, desde la primera base, llamemos a esta distancia, ¿qué? Llamamos a esta distancia T. No, T no. Llamémosla S de distancia. S. Y voy a dibujar aquí otra vez S. Y voy a dibujar otra vez aquí S. Y le vamos a echar a este amigo corrector para que no nos moleste por aquí. Vamos a suponer que es el mismo color, ¿no? Ahí está. Vean pues. Aquí relacioné dos variables, S y L. S y L. S y L. Claramente notamos que L va haciéndose cada vez más pequeña, pero S está aumentando. ¿Habrá alguna forma en el que nosotros podamos relacionar la variable L y la variable S? Pues Pitágoras. Pitágoras, muy bien, podría ser Pitágoras. Vean lo que vamos a hacer aquí. Si todo esto mide 90 y esto mide S, por lo tanto, el resto aquí mediría 90 menos S. Y como es un cuadrado, entonces la distancia de aquí para acá mide 90. Entonces aquí ya relacionamos estas dos variables, L y S. Si aplicamos Pitágoras en esto, entonces Pitágoras se van a dar cuenta que dice que el cuadrado de la hipotenusa
es igual a el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 90 menos S al cuadrado más 90. Ahí está. Ahí relaciona L y S, ¿ven? Y por lo tanto, al relacionarlos, pues simplemente voy a despejar L. L entonces sería la raíz cuadrada de 90 menos S al cuadrado más 90. Y derivemos. La derivada de L es la derivada de L respecto a T. ¿Cómo se deriva un radical? Pues ya vimos. Una raíz cuadrada, es lo correcto. 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de lo que tenga dentro, según la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro. Bueno, entonces aquí voy a derivar esto ahora. La derivada de esto, según la regla de la cadena, es 2 por 90 menos S. Ahí está, ahí derivé el cuadrado. ¿Sí, dígame? El 90 que está dentro de la radical no sería el cuadrado cuadrado también. Sí, es cierto. Muchas gracias, muy amable, Elena. Ahí estamos, muy amable. Ahí está. Entonces, vean, aquí derivé esto, ¿no? Más la derivada de 90, más la derivada de 90, que es 0, ¿no? Entonces no la pongo. Pero lo que está dentro aquí todavía tiene derivada. Entonces aquí, por la derivada de 90 es 0. Y la derivada de S, ya dijimos que eso se llama menos ds en dt. ¿Y por qué menos? Porque aquí menos, ¿no? Por eso quedó este menos aquí. Y aquí tengo mi expresión. Entonces yo puedo escribir aquí que dl en dt es igual a menos 2 por 90 menos s multiplicado por ds en dt y dividido entre 2 por la raíz de 90 menos s al cuadrado más 90 al cuadrado. Ahí está. Vean, entonces aquí tenemos un modelo que me relaciona derivadas o razones de cambio. dl de t me dice cómo aumenta o cómo disminuye la longitud de L conforme el tiempo. ¿Sí? Y yo eso es lo que quiero. ¿Con qué rapidez decrece la distancia? ¿Sí? dl me define cómo aumenta o a qué velocidad aumenta o disminuye esta distancia. Y ds me define con qué rapidez, qué velocidad aumenta esta distancia. Pero si notan ustedes, por favor, esta distancia es la distancia a lo largo del beisbolista. Por lo tanto, lo que me está dando aquí es la velocidad con la que el beisbolista está corriendo. 24 pies sobre segundo. Por lo tanto, yo sé aquí que ds de t es 24 pies sobre segundo. Y por lo tanto, ¿dónde queremos calcular la rapidez de la longitud? Pues queremos calcularla cuando está a medio camino de la primera base. A medio camino, es decir, cuando está exactamente a la mitad. Si esto mide 90, entonces lo queremos calcular a la mitad, o sea, a 45 pies. A 45 pies desmedido desde donde salió. O sea, S vale 45. Y noten, por favor, que no sustituimos S desde el principio porque S cambia. Entonces aquí pongo que S mide 45 pies. Como ya tengo los datos, pues procedo a sustituir usando mi calculador. Aquí me quedaría la expresión menos 2 multiplicado por 90 menos 45 por ds en dt, que es 24, dividido 2 por la raíz cuadrada de 90 menos 45 al cuadrado más 90 al cuadrado. Y al obtener este resultado, obtengo que dl en dt es igual a menos 10.73 pies sobre segundo. Por favor, noten que aquí me da el menos. ¿Qué significa? Que L disminuye. Y tiene sentido, ¿no? Porque en nuestro gráfico habíamos visto que L se iba haciendo más pequeña. Por lo tanto, este negativo me está diciendo de que L disminuye a 10.73 pies por segundo. Lo voy a escribir. L disminuye a 10.73 pies sobre segundo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Se comprende? Siempre hay que usar aquí la idea.
intentar buscar un diagrama que me explique mejor el problema, ver o insertar las variables o las constantes que se involucran en el problema, para luego ya proceder a derivar. ¿Estamos? Ingeniero, ¿Se diga? ¿cómo es que llegamos a la conclusión de que ese era 45? Lo que pasa es que el problema me dice aquí, desde la segunda base, cuando está a medio camino de la primera base. O sea, cuando está a medio camino de la primera base, como esa es la primera base, a medio camino sería aquí. Por lo tanto, como esto mide 90, la mitad sería 45. ¿Me explico? Sí, gracias. A ver, pues, vean lo que dice el problema. Como se muestra en la figura 4.217, o sea, esta figura de acá, un tanque rectangular de agua de 5 pies de ancho está dividido en 2 tanques por medio de una separación que se mueve en la dirección indicada. Vean pues, esto se mueve, según lo que dice. Miren, aquí hay una flecha indicando que esto se mueve hacia allá, en la dirección indicada, a razón de 1 pulgada por minuto. Vean, esto se está moviendo a 1 pulgada por minuto. Por favor, noten eso, vamos a anotarlo, vamos a subrayarlo. Y esta especie de cajón, ¿verdad?, hace que el tanque se haga más grande. Cuando al tanque frontal se bombea agua a razón de 1 pie cúbico por minuto. Vean, aquí le está entrando agua a 1 pie cúbico cada minuto. Inciso A. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando el volumen de agua en el tanque frontal es de 40 pies cúbicos y X vale 4 pies? X. ¿Y qué es X? Bueno, vamos a ver. Observen de que X, el problema me indica que es esto. ¿Y por qué es X esto? Porque observen de que si esto se mueve hacia hacia atrás, digamos, en la perspectiva que estamos viendo, pues esta variable, esta longitud del tanque está aumentando, ¿verdad? Conforme esta caja se mueva, esta distancia, este lado del tanque se hace más grande. Por eso es que se ha tomado como una variable. Y en el inciso B me dice, en ese instante, el nivel del agua sube o baja. Bueno, vamos a tratar de resolver el problema. Miremos pues. Examinemos la ventaja es que el problema aquí me da una muy buena perspectiva de lo que está pasando. Ya el problema me indica que esta caja se mueve hacia allá. Entonces, ayúdenme ustedes, por favor. ¿Será que esta h que estoy señalando aquí es una variable o es una constante? Una variable. Es una variable. Es una variable, variable. ¿verdad? Porque pues cambia, ¿verdad? Esta altura cambia conforme el tiempo pase. ¿Este 5 de aquí será constante o será variable? Es constante. Constante, ingeniero. Es constante. Vean, porque el problema no me dice que este tanque pues se hinche en esta dirección, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es constante. Y esta X, creo que está de más preguntarlo, ¿no? Pero ¿será constante o será variable? Es variable, ingeniero. Es variable. Es una variable, porque ya dijimos que este cajón que está aquí, este cajón naranja, se mueve, ¿no? Por lo tanto, ese cajón naranja se está moviendo en esta dirección, por lo tanto, esta X pues está haciéndose cada vez más grande y por lo tanto es una variable. Y por último, el volumen en el tanque, el volumen de agua en el tanque, ¿será una variable o será una constante? Variable. Una variable. Variable. Una variable. Exactamente, muy bien. Entonces, ayúdenme ustedes, por favor, a relacionar el volumen, la altura del agua, el ancho del agua y el largo del agua. ¿Cómo puedo relacionar estas 4 cantidades? Ancho por largo por alto. Es el volumen, exactamente. El volumen de esa agua, bueno, de esa agua es muy extraño, ¿no? De ese volumen de agua, mejor, se calcula como 5, que es la base, digamos, por X, que es la profundidad, por H, que es la altura. Esta expresión me define entonces el volumen del agua en términos de X y en términos de H. ¿Qué elementos me dan?
pues me dicen que el agua entra a 1 pie cúbico por minuto. Bueno, entonces yo puedo escribir aquí que la razón de cambio del volumen en el tiempo es de 1 pie cúbico por minuto. Me dan una derivada. Prácticamente me están dando la velocidad con la que aumenta X, porque observen, a la misma velocidad con la que la caja se mueva, va a ser la misma velocidad con que X aumente. Entonces prácticamente me están diciendo de que X aumenta 1 pulgada cada minuto. Entonces yo puedo escribir aquí que el aumento de la longitud de X en el tiempo es de 1 pulgada cada minuto. Pero noten otra vez que aquí tenemos pie y aquí tenemos pulgada. Entonces hay que hacer una conversión en las unidades de medida. Por lo tanto, si aquí tenemos pulgada y aquí tenemos minuto, vamos a convertir esas pulgadas por 12 pulgadas es 1 pie. Entonces, noten que aquí ya cancelo pulgada con pulgada y por lo tanto, aquí me quedaría 1 dividido 12, pues es un doceavo, pongámoslo como fracción, un doceavo de pie por minuto. Y el problema quiere que yo calcule la razón de cambio del nivel del agua, razón de cambio del nivel del agua, es decir, razón de la altura respecto al tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular, dH en dt. ¿Estamos? Bueno, pues entonces, como ya tenemos aquí prácticamente reemplazadas las que son constantes y ya tenemos aquí nuestras variables, recuérdense, no reemplazamos ninguna cantidad que sea variable. Y ustedes me dijeron que el volumen es variable, que X es variable, que la altura es variable. No se reemplaza, sino hasta después de derivar. Derivemos entonces. ¿Alguien que me quiera decir cuánto es la derivada de B respecto, cuánto es la derivada de B? Es el volumen respecto al ¿Sería? tiempo. ¿Otra vez? Respecto al Exactamente. tiempo. De B de T, ¿verdad? Así, sería la derivada del volumen respecto al tiempo, así nada más. Ahora, aquí tenemos la multiplicación de dos variables, ¿verdad? Por lo tanto, hay que usar la regla del producto. Entonces sería la derivada de la primera, como 5 es constante, pues se copia, por dx dt por h sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de h, que sería dh en dt. ¿Me explico cómo he derivado allí? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende bien o algo que no he comprendido? ¿Algo que quieren que repita? Díganme, por favor. Aquí ya no se ¿Se comprendió deriva entonces lo cómo? de las constantes, va ingeniero, el 5. No, las constantes no. No, las constantes solamente las apartamos por la regla, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya derivé. Entonces, ahora sí voy a proceder a derivar las razones y las cantidades que conozco. Como lo que quiero calcular es dH en dt, pues entonces voy a despejar dH en dt, pasando esta al otro lado a restar. Quedándome aquí entonces dv en dt menos 5h de x dt es igual a 5x por dH dt. Ahora, esta cantidad 5x está multiplicando dH dt. Por lo tanto, este 5x pasa al otro lado a dividir, quedándome entonces la expresión dv dt menos 5h por dx dt dividido 5x. Y así voy a calcular la razón de cambio de la altura en el tiempo. Ingresemos datos a nuestra calculadora. Bueno, a la ecuación mejor primero. dv en dt. dv en dt es 1 pie cúbico por minuto. Entonces escribiré aquí 1 pie cúbico sobre minuto. Menos 5, que son, vean que es 5, 5 pies, ¿no? Entonces aquí me queda 5 pies
multiplicado por h. Bueno, ¿en qué instante quieren? ¿Lo quieren para cuando? ¿A qué razón cambia el volumen del agua? Ah, bueno, miren esto importante. Cuando el volumen del agua es de 40 pies y x vale 4. Entonces me dan aquí ciertos datos. Me dan que V es de 40 pies cúbicos y que X vale 4 pies. El problema es que no me dan cuánto vale H. ¿Cómo voy a saber yo cuánto vale H? Pues lo podemos saber con nuestra ecuación inicial. Aquí arriba, ahí arriba escribimos que el volumen es 5XH. Entonces, para saber H, sería V dividido 5X. Como el volumen es 40, 5 es 5 y X vale 4, 5 por 4 es 20 y 40 dividido 20, pues me da 2. Entonces, H vale 2 pies. Así he determinado el valor de H. Entonces, ya sé que puedo escribir aquí 2 pies multiplicado por dx en dt, que es lo que está aumentando el ancho, que es la misma rapidez con la que está moviéndose la caja, que representa como un 1/12 de pie por minuto. Entonces, yo escribimos aquí un 1/12 de pie por minuto. Y todo esto dividido entre 5 pies por X. ¿Y cuánto vale X? Pues vale 4 pies. Esto sería entonces dH en dt. Ingresemos datos a nuestra calculadora. Veamos cuánto me va a dar. Sería 1 menos 5 por 2 por 1/12. Uy, no, pero ahí está. 5 por 4. Y me queda este valor, 0.0083. Entonces, noten, aquí tenemos pie cúbico, pie por pie por pie, es pie cúbico. Entonces, pie cúbico por minuto y aquí pie cúbico por minuto. Dividido pie cuadrado, pues entonces me queda 0.0, ¿qué era? 0.83. Pie por minuto. Eso es igual a dH en dt. Por lo tanto, a ver, he encontrado que la altura está aumentando 0.0083 pies cada minuto. ¿Cómo sé que está aumentando? Porque me salió positivo. Si aquí me hubiera salido negativo, entonces significa que la altura está disminuyendo. Recuérdense eso que vimos, ¿no? Si la derivada es mayor que 0, entonces la variable aumenta. Si la derivada es menor que 0, entonces la variable disminuye. En este caso, como me salió positivo, entonces yo sé que la altura está aumentando. Así hemos respondido también en el inciso B, que me pregunta si el nivel del agua sube o baja. Entonces, yo puedo responder aquí que el nivel del agua aumenta a 0.0083 pies cada minuto. Aumenta a razón, es lo correcto. A razón de 0.0083 pies cada minuto. Y así he respondido entonces a este problema. ¿Se comprende, chicos? ¿Alguna pregunta? No es difícil. Tal vez lo más difícil va a ser intentar encontrar ese modelo que nosotros tengamos que derivar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Esto, Inge, se basa entonces a No, ingeniero. puras fórmulas, ¿no? Más o menos, por así decirlo. Exacto. Encontrar la fórmula que fórmulas. nos sirva, digamos, y ahí le damos. Exacto. Y ahí ya, ¿verdad? No todas las fórmulas sirven, ¿verdad? Hay que encontrar también la fórmula que involucre a las variables que nosotros estamos usando. Sigamos entonces. Ya solo 2 problemas y terminamos esta parte.
Sería esto. Nuestro ejemplo 5. El problema dice así. Dos lados de un triángulo miden 4 metros y 5 metros. Y el ángulo entre ellos se incrementa a razón de 0.06 radianes sobre segundo. Calcule la razón a la cual el área del triángulo se incrementa cuando el ángulo entre los lados del triángulo de longitud constante es de pi. Gracias. Bueno, miren, dice, dos lados de un triángulo miden 4 y 5. Entonces intentemos dibujar. Voy a dibujar un lado del triángulo, 2, 4, 5. Bueno, no vamos a hacer la escala. Este es el lado que mide 5 metros. ¿Sí? Y voy a dibujar aquí otro que mide 4. Voy a suponer que esto es 4 metros. ¿Ven? Ahora, el problema dice que el ángulo, ven, el ángulo entre ellos se incrementa a 0.06 radianes cada segundo. O sea, que si aquí yo pongo que esto es el ángulo, el problema me proporciona la razón de cambio del ángulo en el tiempo, porque me dice que es de 0.06 radianes sobre segundo. A pesar de que pues solo nos dan dos longitudes, el problema me dice que es un triángulo, entonces yo tengo la seguridad de que esto es un triángulo. Entonces, pues no me dicen cuánto es esto, ¿no? Entonces, este lado, pues lo voy a llamar X. El problema quiere que calcule la razón a la cual el área del triángulo se incrementa, ¿ven? El área del triángulo. Cuando el ángulo entre los dos lados de longitud constante es pi tercios. Si hacemos es como antes, ¿no? Si hago mi diagrama dinámico, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama dinámico. Voy a suponer que 4 metros es esto. Está bien. Conforme el ángulo aumente, veamos qué longitudes o qué cantidades en general pues van cambiando. Sí. Ahí está. Ángulo. 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 Y ángulo. Según lo que el problema dice, dos lados miden 4 y 5. Entonces yo sé que este es de 5 metros y este es 4 metros. Esto es 5 metros y esto es 4 metros. Esto es 5 metros y esto es 4 metros. Esto es 5 metros y esto es 4 metros. Ahí está. Entonces, esto es X, esto es X, esto es X y esta cantidad es X. Y el área del triángulo es lo que es sombreado o lo que hasta aparece sombreado en color azul. Muy bien, entonces examinemos qué cantidades han cambiado. ¿Quién me quiere decir? El ángulo. El ángulo, el área y el lado X que no conocemos. Ángulo, ingeniero. Exactamente. Tres cantidades, ¿verdad? Ángulo, área y X. A pesar de que tener tres cantidades que cambian, el problema, vean, el problema quiere que calcule la razón a la cual el área del triángulo se incrementa. Es decir, esta fijo hay que usarla, porque eso es lo que quiere. Y aparte, me dice que el ángulo aumenta. Por lo tanto,
hay una variable que el problema, según lo que parece, no me está diciendo nada y no me lo está mencionando. Es esta, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que voy a hacer es tratar de relacionar entonces estas dos. Para eso voy a utilizar la ecuación que define el área de un triángulo. Pero el problema es que la ecuación que define el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Y la base es 5. Pero la altura, siempre que hablemos de un triángulo, se refiere a la altura perpendicular. Es decir, esta, ¿verdad? La que forma 90 grados. Esta altura es la que necesito. Y ese dato no lo tengo. Pero ahora miremos. ¿Será que esa altura h es constante o es variable? Es Variable. variable. Es variable. O sea, que aparte de eso, tendría ahora una nueva constante. Constante que, pues, no, perdón, nada que una nueva constante, es una nueva variable. Tengo una nueva variable y variable que el problema no me está definiendo o que no le interesa, creo, porque por lo menos no me la menciona. Bueno, ¿habrá otra fórmula de área de un triángulo? Pues sí, hay una fórmula que me permite Medio por los calcular lados el por el área. seno del ángulo. Cole, ahí está la fórmula, se me adelantó. Hay una fórmula que me permite calcular el área de un triángulo en función de dos lados y un ángulo que tengamos en medio de esos dos lados conocidos. ¿Y cómo? Pues así de fácil, miren pues. Supónganse que nosotros volvemos este triángulo de aquí, ese triángulo de aquí, un triángulo rectángulo. Para eso, pues entonces voy a insertar aquí, vamos a usar una línea de color naranja. No, pálida. Esta, miren, que esto representa mi altura. Entonces, si aquí tengo un triángulo rectángulo, yo puedo calcular cuánto mide esto, que sería el opuesto, ¿no? Porque aquí está el ángulo. Entonces, si ustedes se recuerdan, la relación trigonométrica seno del ángulo, el seno del ángulo, es la relación entre el opuesto, en este caso h, y la hipotenusa, en este caso 4. Al despejarlo, entonces me queda que h es igual a 4 por el seno del ángulo. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que realmente el área es un medio de la base por la altura. Bueno, vamos a poner la base, que es constante, ¿no? Por eso la puedo reemplazar, 5 por la altura, que es 4 por el seno del ángulo. Por favor, noten, por favor, quiero que noten que este 4 y este 5 lo puedo insertar de una vez en mi ecuación porque no cambian, son cantidades constantes. Al simplificar esta expresión, yo obtengo de que el área, ¿sí? 5 por 4 es 20, dividido 2 es 10, 10 por el seno del ángulo, tengo una expresión que me define el área ya en función del ángulo y relaciona las variables que al inicio quería, el área y el ángulo. Por lo tanto, ya puedo derivar. Y entonces yo digo aquí, la derivada del área respecto al tiempo es igual a, pues 10 es una constante, se copia. La derivada de seno es coseno del ángulo multiplicado por la derivada de lo que seno tiene adentro. La derivada del ángulo respecto al tiempo. Siguiendo la regla de la cadena, ¿no? Con esto entonces yo ya puedo calcular el valor de la derivada del área respecto al tiempo. Simplemente al sustituir 10 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿En qué ángulo quieren que nosotros calculemos? Lo quieren cuando el ángulo es pi tercios. El ángulo entre los lados de longitud constante es pi tercios. Entonces yo sé que aquí vale pi tercios multiplicado por d teta en dt, que es 0.06 radianes sobre segundo. 0.06 radianes sobre segundo. Ojo, por favor, porque este 5 tenía metros y este 4 era metros. Entonces, este 10 que queda aquí tiene metros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí ya llevamos metros cuadrados como unidad de medida. Por lo tanto, aquí me quedaría 10 multiplicado por el coseno de pi tercios multiplicado por 0.06. Mi calculadora en radianes siempre hay que verificarlo. Esto me da un valor, ¿sí? Es decir, el cambio del área respecto al tiempo en ese instante es de 0.3 metros cuadrados sobre segundo. Y así he determinado entonces la rapidez con la que está aumentando el área en el instante en el que el ángulo vale pi tercios. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? Ingeniero, la altura ahí no se puede hallar, ¿verdad?
No porque bueno, sí se puede hallar, pero necesitaríamos un instante específico. Es decir, vea que como el ángulo cambia, la altura también va cambiando. Si nosotros queremos calcular la altura cuando el ángulo es pi tercios, entonces podríamos determinar aquí, como ya esto vale pi tercios, en nuestra ecuación podríamos determinar cuánto vale h. Pero sería para algún instante específico, no en cualquier, no como una altura constante. ¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero, perdone, solo que ¿Bien? se me estaba de internet, pero no entendí esa parte de cómo sacó eso de la altura, perdón. La altura, únicamente lo que hice fue tomar los datos de este triángulo rectángulo, mire. Y usar la hipotenusa, el opuesto y el ángulo. La relación trigonométrica seno del ángulo es la relación entre opuesto e hipotenusa. Eso es como el opuesto es h y la hipotenusa es 4. Simplemente despejo h para escribir que la hipotenusa es 4 por el seno del ángulo. Entonces vea que la altura depende del ángulo, ¿no? Necesito el valor del ángulo para conocer la altura. Y tiene sentido, porque mientras más grande sea el ángulo, más grande es la altura. ¿Me explico? Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, ¿y esta relación que usted estableció del seno del ángulo, de h es igual a 4 por el seno del ángulo, siempre se puede utilizar independientemente de qué valores nos den? Por ejemplo, de que no nos dieran altura, perdón, que no nos dieran la base, sino nos dieran altura. Se podría también establecer nuevamente esas relaciones, solo que dependiendo del ángulo, ¿verdad? Exacto. Únicamente dependiendo del ángulo. Así, mero. Ay, gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, perdone. Dígame. Solo aquí me perdí un poquito cuando puso lo de pi tercios y 0.06 radianes. Pi tercios. Bueno, lo único que se fue a reemplazar. Según el problema, el ángulo vale pi tercios y la derivada del ángulo respecto al tiempo es 0.06. ¿Ve? El ángulo es pi tercios y el ángulo entre ellos se incrementa a razón de 0.06 radianes sobre segundo. El problema me proporciona esta derivada del ángulo respecto al tiempo, o el valor de esta derivada. Es una razón de cambio. Por eso es que coloqué aquí esto. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? ¿Claro como el agua de este problema? Cada problema es único, cada problema es diferente, cada problema requiere de su propia ecuación. Entonces, no hay una sola ecuación que me permita resolver todos los problemas. Es decir, aquí es donde iniciamos con la parte del ingenio, ¿verdad? Ustedes van a ser ingenieros y entonces tienen que desarrollar esa parte. Tienen que usar las herramientas que ya han aprendido en Mate 1 para poder resolver el problema que se les presenta. Van a encontrar muchos problemas de diferente tipo, con ángulos, con áreas, con longitudes, con triángulos, con volúmenes, de todo tipo de problemas. Hagamos un último problema entonces. Que es nuestro ejemplo 6. Ahí estamos. El ejemplo 6 dice así. Se tiene un canal de 10 pies de largo, con extremos en forma de triángulos isósceles con 3 pies de ancho en la parte superior y con altura de 1 pie. Si el canal se está llenando de agua a razón de 12 pies cúbicos sobre minuto, ¿qué tan rápido está aumentando el nivel del agua cuando esta, se encuentra a 6 pulgadas de profundidad? Miren, pues ese canal se refiere, vamos a buscar en Google para que ustedes vean más o menos a qué se refiere ese canal. Vamos a ver, canal para lluvia. Generalmente en algunas casas, como podemos ver,
Vamos a ver alguna imagen que se vea medio bonita. Tal vez está bien. Vamos a ver si me deja copiar la imagen. Así que buena onda. En esta imagen, generalmente los techos, para que no se tengan problemas, inundaciones, estos canales reciben todo el agua. Ven, aquí en esta parte tenemos aquí un canal que es semicircular. Y toda esta agua la transportan a tuberías que generalmente van a reposaderas o subterráneas para filtrar toda esa cantidad de agua que cae en los techos y se vaya para otro lado. Para este problema en específico, según lo que me indican, nosotros tenemos un canal de forma de triángulo. No es un canal, como en este caso, semicircular, sino tenemos un canal triangular. Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestro canal triangular. Voy a dibujarlo porque el problema no me proporciona estos datos. Está. Y tal vez lo vamos a poner por aquí. El problema me indica que el canal tiene 10 pies de largo. Opa. Vamos a ver. Está bien, más o menos ahí estoy dando la idea de que tenemos un canal. Según lo que el problema me dice, es que este canal tiene 10 pies de largo. Es decir, que la longitud que tenemos de aquí para acá es de 10 pies. ¿Sí? De ahí tenemos 10 pies. ¿Qué más me dicen? Triángulos isósceles. ¿Se recuerdan que los triángulos isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual? Con 3 pies de ancho en la parte superior. Bueno, entonces me está diciendo prácticamente que esta anchura es de 3 pies. Muy bien, ¿qué más? Y con una altura de 1 pie. Bueno, entonces aquí me está diciendo que esta altura es de 1 pie. ¿Qué más? Si el canal se está llenando de agua a razón de 12 pies cúbicos por minuto, vean, 12 pies cúbicos, esto es volumen por minutos, entonces, por minuto, perdón, el problema prácticamente me está diciendo de que dB en dt, es decir, la razón de cambio del volumen en el tiempo, es de 12 pi cúbico por minuto. ¿Sí? La rapidez con la que está cambiando el volumen en el canal. Y lo pongo positivo porque el problema me dice que se está llenando, se está aumentando el volumen. ¿Qué tan rápido está aumentando el nivel del agua? El nivel del agua, o sea, la altura. Dibujemos entonces aquí que el canal pues tiene agua. Vamos a dibujar aquí. Ahorita que está lloviendo, pues pasa esto, ¿no? A veces se llenan los canales y si no tienen un desagüe lo suficientemente bueno, pues empiezan a acumular agua, se rebalsan y pues se riega el agua, ¿no?
Ahí está, más o menos estoy tratando de dibujarlo, ¿no? Vale, entonces, vean que el agua, o el nivel del agua, sería esta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el problema? ¿A qué rapidez, cómo es la cosa? ¿Qué tan rápido está aumentando el nivel del agua? O sea, el problema lo que quiere es que determinemos a qué razón cambia la altura en el tiempo. Esta es la pregunta. ¿A qué razón cambia la altura en el tiempo? Para poder determinar esta altura, entonces yo tengo que relacionar la altura con la razón de cambio que me dan. El volumen, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar entonces la altura con el volumen? Pues fácil. Hay que calcular el volumen de esta sección, de esa especie de esa sección de canal, de esa porción de agua, mejor dicho, en el canal. Bueno, ¿y cómo calculamos el volumen? Pues como es un prisma, es decir, tiene una sección constante y una longitud específica. Ah, muy bien, ahí me lo dijeron. Área del... Área de la base por la altura. Exactamente, el área de esta sección multiplicado por la longitud en este caso, ¿verdad? Entonces yo necesito el área aquí. Ahora, miremos, para calcular el área, como yo veo que esto es un triángulo, pues necesito esta distancia. Esta distancia que la vamos a llamar X, porque no la conozco, ¿no? Ahora, yo le puse X por una razón, pero ustedes me van a decir esta respuesta. ¿Será que esta distancia, es decir, la longitud que tiene el nivel del agua, es constante o es variable? Es variable. Bien. Porque si el nivel de agua aumenta, entonces esa distancia es más grande, ¿verdad? Conforme el nivel del agua aumente, esa distancia es más grande. Entonces, he allí la razón en que yo le puse una X. Entonces, como ya muy bien me dijeron, el volumen de agua se calcularía como el área de esta parte, que sería un triángulo, entonces es un medio de la base, que es X, por la altura, que es H, por la longitud, que es 10. Esa la puedo reemplazar entonces de una vez, ¿verdad? Porque es constante. Noten, por favor, estos 10 es constante, esta longitud del canal no cambia, entonces yo puedo reemplazarla. 10. Entonces, 10 dividido 2, o 10 por un medio, es 5. Recuérdense que ese 5 vale pies, ¿verdad? Entonces, 5x por h. Bueno, el problema es que no tengo x, ¿verdad? Y no me dicen a qué rapidez cambia x ni nada por el estilo. Entonces voy a intentar de dejar esta x en función de h, para poder relacionar únicamente de h y de b. No puedo derivar porque no tengo de x de t. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de encontrar una relación entre x y h. Para eso usamos un... Exactamente. Vamos a usar triángulos semejantes. Vamos a ver. Supongamos que esta es la sección, ¿no? Y vamos a borrar esto y lo voy a colorear. Soy muy bueno para colorear. Ahí está. Esta distancia de aquí es la altura del nivel del agua, que es variable. X es la distancia que mide el nivel del agua, que mide la superficie del agua. El canal, según lo que me dan información, mide 3 pies. Entonces, aquí tenemos 3 pies. Y la altura del canal, según lo que el problema me dice, es 1 pie. ¿Verdad? ¿Vean? 1 pie, 3 pies. O sea, aquí mide también 3 pies. Entonces hacemos una relación de triángulos. La ventaja de los triángulos es que nosotros podemos hacer relaciones, o sea, divisiones entre sus lados, y se deben permanecer para cuando tenemos semejantes triángulos. Y dos triángulos van a ser semejantes siempre que compartan un vértice. Vean entonces que aquí tenemos un triángulo grande y tengo un triángulo pequeño. Y esos dos triángulos comparten un vértice, tienen exactamente el mismo vértice. Entonces yo puedo decir que esos triángulos van a ser semejantes. Para poder relacionar los lados de los triángulos, pues simplemente los divido. Entonces voy a dividir 3 dividido 10, vean, en ese triángulo. Entonces aquí escribiré 3 dividido 10. Es lo mismo en el triángulo pequeño, dividiendo las mismas longitudes o lo que representan. Es
es decir, X dividido H. Por lo tanto, aquí me queda X dividido H. Por lo tanto, yo puedo decir en esta ecuación que me quedó, si pasamos esta H al otro lado a multiplicar, me queda que X vale 3 décimos. No, ¿por qué puse 3 décimos? Nada que ver. Pero, Era 1. Era uno. Ajá. Era 1, ¿verdad? Sigo pensando en la longitud, perdonen ustedes. Entonces aquí me queda 3 dividido 1 multiplicado por H. Y como 3 dividido 1, pues es simplemente 3. Entonces aquí me queda que X vale 3H. Entonces yo sé que X vale lo mismo que 3H. Tiene sentido, ¿no? X vale 3 veces H. O sea que para calcular X, yo tengo que saber cuánto vale H y multiplicarlo por 3. Por lo tanto, cuando X ya está a este nivel, pues simplemente multiplico la altura H, que es un pie, por 3 para conocer la altura. Y 1 por 3 me da 3. Así funciona. Por lo tanto, en esta expresión del volumen, voy a escribir aquí 5 por X, pero ya acabo de ver que X vale 3H, multiplicado por H. Por lo tanto, el volumen me va a quedar aquí, 5 por 3 es 15 y H por H es H cuadrado. Tengo una expresión que me relaciona entonces las dos razones de cambio que el problema me proporciona, volumen y altura. Entonces procedo a derivar. La derivada del volumen respecto al tiempo es igual a 15 multiplicado por la derivada h cuadrado, que es 2h, multiplicado por la derivada de h, que es dh en dt. Por lo tanto, aquí tengo la expresión que me define. La derivada del volumen respecto al tiempo sería 30 veces h por la derivada de h respecto al tiempo. Reemplacemos datos. No, no es cierto. No vamos a reemplazar datos, porque el problema lo que necesita no es dv dt, sino lo que quiere es dh en dt. Entonces procedo a despejar dh en dt. Por lo tanto, me queda que dh dividido dt, ¿cómo lo ven? dh dividido dt sería igual a, si esta expresión 30h la pasamos a dividir, me quedaría dv en dt dividido 30h. Entonces, ahora sí, procedo a sustituir. dv en dt es de 12 pies cúbicos por minuto. Entonces, yo escribiría aquí 12 pies cúbicos por minuto. Dividido, recordemos, este número viene de pies y h vale pies. Entonces, aquí me quedaría 30 pies por h. ¿Y cuánto vale h? Pues el problema me dice que quiere que calculemos cuando se encuentra a 6 pulgadas de profundidad. Pero son 6 pulgadas y estamos en pies. Hagamos la conversión. 6 pulgadas por 12 pulgadas es equivalente a un pie. 6 por 1 dividido 12 me da 0.5 pie. Por lo tanto, yo sé que h mide 0.5 pie. 0.5 pies. Ingresemos datos a nuestra calculadora. Aquí me quedaría entonces 12 dividido 30 por 0.5, lo que me da como resultado 0.8. 0.8 pies al cubo dividido pies, pie cuadrado. Pie cuadrado dividido pie, pues es simplemente pie. 0.8 pies sobre minuto. Y como me salió positivo, entonces yo puedo afirmar que la altura del nivel del agua aumenta a 0.8 pies cada minuto. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, solo yo tengo duda de la fórmula del volumen. Ajá. La de 1 medio por X de H de 10. La... Ajá. Ah, bueno. ¿De dónde saqué esta fórmula, me imagino? Ajá. Bueno, esta fórmula la saqué de calcular el volumen de un prisma. El volumen de un prisma se calcula como el área por la altura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un prisma, por ejemplo, un cilindro, el cilindro es una especie de prisma circular.
Usted sabe que el volumen de un cilindro se calcula como pi por radio cuadrado por su altura. Pero si nota la ecuación está, pi por radio cuadrado es el área del círculo. Y simplemente lo estoy multiplicando por la altura, ¿verdad? Algo así hice aquí. Solamente que aquí tenemos un triángulo multiplicado por su longitud. Entonces necesito el área del triángulo, que es 1/2 de la base por la altura, por la longitud. ¿Me explico? Ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? ¿Claro como el agua? Entonces, Inge, sería que la fórmula de volumen sería X sería como la base, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Esta parte de la base, y esto es la altura. Y esto es la longitud. Ah, ya. Ingeniero, una pregunta. Entonces, en sí solo hay que buscar una fórmula que nos relacione todo. Exacto. Las constantes que tenemos, las variables que tenemos. Hay veces que hay algunos datos que posiblemente no vayan a necesitarse, pues no se asusten, a veces es probable. Pero el método consiste en encontrar una ecuación que relacione las variables y las razones de cambio de esas variables que tenemos. Ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ya depende de Ingeniero, su... no me quedó tan claro lo de los 30 pies. ¿De dónde salió eso? 30 ¿O es pies. un dato? Ajá. Vamos a ver, Que a vamos la a hora ver. de Cuando ¿O es sustituí... algo pues, Ah, no, ese tal 30, problema? este 30 ya estaba aquí, miren. Yo solo le puse la unidad de medida. Pie. Ah, ok. Ese 30 salió de cuando despejamos, ¿verdad? Aquí, miren, 15 por 2, 30. Y ese 30 pasó a dividir. ¿Estamos? Pero la unidad de medida que contiene ese 30 es pie. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? Audio Jungle.